Buenas tardes, vamos a hacer el repaso de nuestra clase, el proceso sociocultural de los pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia. Vamos a comenzar. Los indígenas bolivianos en el siglo XX. Aquí lo que hemos podido ver, en mayo de 1809 empieza la revolución en Chuquisaca y luego el segundo departamento que se va a revelar es La Paz, ¿no? Pasados los años, pasados los años, después de 15 años de lucha, se llega a independizar Bolivia en 1825. Cuando se llega ya a instaurar la República de Bolivia, dentro de la constitución política del Estado se van a instalar estas primeras leyes, que son la abolición del tributo indígena y la repartición individual de las tierras comunales, porque esto lo va a dictar Bolívar impregnado de una ideología liberal que había conocido en Francia, ¿no? Producto de la Ilustración. Estos decretos tenían validez tanto en Bolivia como en el Perú, pero el desconocimiento de Bolívar de la realidad socioeconómica de los pueblos aymara y quechua lo condujeron a pensar que al lanzar esta ley que convertiría automáticamente a cientos de miles de indios en comunarios modernos, propietarios individuales de la tierra. Pero en 1826, especialmente Sucre, se va a dar cuenta de que esto no es factible. Era imposible. ¿Por qué? Porque la única fuente de ingreso importante que tenía el Tesoro General era el tributo indígena. Por eso van a ver, Antonio José de Sucre va a verse obligado a eliminar esa ley para que el indígena pague tributo y se le obliga a pagar el tributo en sí. Luego, en el periodo del presidente Andrés de Santa Cruz, le cambia el nombre a este tributo indígena para que sea contribución indigenal. Pero solo fue un cambio de nombre. La mayor concentración de este tributo venía de La Paz, Oruro y Potosí. Entonces aquí se van a empezar las luchas de lo que es, lo que es los indígenas en contra de este régimen, ¿no? Porque de aquí los presidentes que van a venir van a tener en su mente que hay que someterlos a ellos, ¿no? Y que tienen que estar, bueno, sometidos a los patrones de las haciendas y tienen que estar ahí sojuzgados siempre. Entonces, a pesar que habían participado los indígenas en las guerras de independencia, no se les va a dar la misma importancia después de la República y no se les va a dar el derecho a recuperar su territorio. Siempre aquí los indígenas van a tomar siempre en cuenta lo que sucedió a corto plazo, especialmente en 1825 en adelante, porque había una ley de Bolívar que permitía que ellos recibieran sus territorios, pero no se llegó a cumplir eso. Es por eso que ellos toman eso y todas las arbitrariedades en contra de ellos en todo ese periodo, y más adelante vamos a ver otros acontecimientos que suceden en contra de la tierra de los indígenas al pasar los años y en diferentes presidentes. Entonces, aquí lo que el movimiento indígena va a buscar es tener una rebelión y levantamientos en contra de las situaciones de sometimiento y despojo que estaban viviendo en la época de la República, y no solamente en la época colonial que ellos habían vivido. Continuando, tenemos que aquí antes de la llegada de los europeos, las culturas del Tahuantinsuyo estaban en desarrollo, aunque si bien es cierto, también estaban en cierta decadencia, ¿no? Y ahí los colonizadores aprovecharon eso para tomar ventaja y llegar a conquistar estas tierras. Pero en la mente de los indígenas está la invasión sangrienta, ¿no? La injusta, la utilización de la fuerza para imponerles el sometimiento, despojo y dominación a todos los pueblos originarios, que además de saquear los recursos naturales, pero a pesar de todo ello, ¿no? Las medidas tendientes a romper las formas organizativas de los pueblos indígenas originarios, estos siempre procuraron, una vez más, el camino de la reconstrucción y la descolonización. O sea, lo que buscan ahora los indígenas es descolonizarse, romper este pensamiento de sojuzgarlos y estar por encima de ellos siempre y cometer abusos en su contra, romperlo para que ahora ellos puedan reconstruir su identidad cultural. Alcides Argüelles decía, los indios le quitaron sus tierras, sus tesoros, los despojaron de casi todo, pero los conquistadores nunca pudieron despojarlos de su capacidad creadora. Y se propone tres principales proyectos políticos para los indígenas.
Las sociedades y culturas indígenas deben conservarse como tales, bajo el control, defensa y explotación de la sociedad dominante, indigenismo colonial de 1532 a 1825, deben asimilarse a la sociedad nacional para formar una sola nación mestiza, indigenismo republicano de 1825 a 1885, deben integrarse a la sociedad nacional, pero conservando ciertas peculiaridades propias, indigenismo moderno de 1985 al presente, ¿no? Y aquí tenemos nuestra actividad que tenemos que hacer nosotros, en base a estos 3 proyectos políticos, dar nuestra opinión y nuestros pros y contras que nosotros encontramos de esto. Eso sería todo por nuestro repaso. Nos vemos la próxima clase.